Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos ya fin de semana, hoy es viernes y 28 de febrero. Este mes tiene 29, o sea que mañana tenemos el último día, pero bueno, esos son de estos años, cada 4 años, ¿verdad? Entonces hoy tenemos 28 de febrero, viernes, termina la semana. Y tenemos un temazo. O sea, bueno, todos los temas, como dice Silvia, son elegidos con mucho cariño, de verdad, y con mucho deseo de que sean de gran utilidad. Y mis profesionales, las personas que están en el programa, sé que disfrutan muchísimo cuando tenemos un tema que es precisamente de gran crecimiento, porque son de estos temas que siempre se hablan, pero nunca se habla suficiente, porque son recurrentes las situaciones, porque es muy común dentro de la sociedad en general y puede ser que sea muy común también en tu vida, en vos que nos estás escuchando. Hoy vamos a hablar cómo superar el sentimiento de culpa. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestro día a día, nuestro vivir constante, con una sensación de es más, muchas veces ni sabemos cómo definirlo, cómo decir, es que yo lo que tengo es un sentimiento de culpa o yo no he podido superar esta culpa. En fin, lo importante es que hoy podamos identificar qué es esto que sentimos y sobre todo cómo superarlo. Por lo menos, si no terminar el programa y que tengas la pócima mágica, el resultado así milagroso de cómo salir, si no lo hemos logrado en tanto tiempo, pero por lo menos sí tener claridad de hacia dónde dirigir, cómo encauzar nuestra energía y de qué forma ayudarnos. Y para esto tenemos a Maricruz Quesada, que ya hacía una falta tremenda aquí en el programa porque estábamos haciendo ahora cálculos y como un mes de no estar juntas. Entonces, por una u otra razón, por fútbol, porque estaba de viaje y teníamos un programa grabado. En fin, me hacías falta, Mari. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y contenta de poder compartir con vos y con todas las personas que están conectadas con nosotras en este momento. Maravilloso, me parece maravilloso. Vamos a ver, recordemos, 8901-4747, 8901-4747, ese es el teléfono para WhatsApp. Recuerden que es el número específico de, como dice Silvia, así que solamente pues yo soy la que leo los mensajitos y ustedes pueden sentirse libres de escribirnos siempre, en cualquier momento, inclusive no solamente durante el programa. Es un teléfono que está dedicado exclusivamente para, como dice Silvia. Así que 8901-4747. Estamos en Facebook Live, estamos en vivo, entonces por ahí también nos pueden hacer las consultas, las preguntas. Recuerden visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como dice Silvia, y también estamos en Instagram y pues bueno, la idea es que podamos comunicarnos por todas estas vías que siempre son tan útiles para poder mantener el contacto constante con ustedes. Mari, el sentimiento de culpa, ¿qué tan frecuente es? Antes de definir exactamente qué es y cómo es y qué se siente y todo esto, ¿qué tan frecuente es en los seres humanos? Realmente yo creo que es muy, muy frecuente. Uh-huh. Y justamente tiene que ver con nuestra autoestima, tiene que ver con cómo administramos nosotros muchas veces los acontecimientos y también nuestras emociones. Uh-huh. Yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna vez ese sentimiento. Uh-huh. ¿Y por qué se da? Porque es algo que pareciera que sale así como en automático y que nos cuesta. Sí, es una sensación de pesadez, como de vergüenza, como de bajón, ¿verdad? Es una sensación bien desagradable que afecta justamente nuestra autoestima y se puede dar por varias vías. Se puede dar porque nosotros infringimos algún valor
nuestro, ¿verdad? Que está en nuestras creencias, en nuestro sistema de creencias y sentimos que infringimos ese valor y entonces nos sentimos culpables porque metimos la pata, ¿verdad? La segunda cosa es porque alguien de alguna manera infringió esos valores con nosotros y entonces nos podemos sentir culpables de no haber podido decir no más, ¿ok? Y muchas veces también por culpas de otras personas, ¿verdad? Que vos decís, ay, ¿cómo no hice algo si yo sabía que eso pasaba? Puede venir de muchas formas. Lo cierto es que es una sensación bastante desagradable. Sí, o sea que hay algunas en donde yo tuve el control, otras en donde alguien hizo algo o no, o dijo algo o yo no hice. En fin, son muchas vertientes, ¿verdad? Las que convergen para que al final la persona tenga esta sensación que bien lo dijiste, es como sentirme avergonzado, como sentirme que no hice lo correcto, que no di la talla, que no, o sea, no fui suficiente. Exacto, puede ser conmigo mismo, ¿verdad? En el sentido, como les decía, de que, por ejemplo, una persona dice, uy, digamos, le cobré mal a una persona, o tal vez me exalté y dije palabras que no debía o quería, y entonces esa culpa muchas veces nos hace reaccionar, ¿verdad? Y cambiar. Y a mí la verdad que no me encanta la palabra culpa, prefiero la palabra responsabilidad, sí. Pero estamos hablando de ese sentimiento displacentero. Yo coincido con vos, yo también. Yo siempre, a mí no me gusta decir... Cuando hablo ya de la sensación de culpa, sí lo utilizo, pero por ejemplo para decirle a alguien es que es culpa tuya. O sea, eso, fíjate que como que me rebota dentro de la boca, dentro de la lengua, como que no me gusta, ¿verdad? Exacto. Es mejor responsabilidad. Totalmente. Están esas relaciones, por ejemplo, en una pareja que tiene dificultades y entonces uno le dice al otro, bueno, es que si tus hijos no salen adelante va a ser culpa tuya, ¿verdad? O sea, hasta ese escenario en el que las personas te hacen sentir culpable, en lugar de hablemos de ponernos de acuerdo para ser responsables en esta circunstancia, ¿verdad? Sí. Y está el crítico interno que muchas veces es el que nos habla, ¿verdad? Internamente y puede ser hasta, miren, hasta con la dieta, ¿verdad? Que usted dice, ay, bueno, voy a ir al gimnasio esta semana tantas veces o voy a mantener esta alimentación y resulta que fallaste y tu crítico interno te tortura, ¿verdad? Y está, qué bárbara, vagabunda, no fuiste, ¿verdad? Y está ahí como torturándote todo el tiempo, recordándote. Es el verdugo. Exacto, recordándote que no fue suficiente. Muchas veces también las mamás, los papás manejan este sentimiento de culpa con el tiempo de los hijos, sobre todo los que trabajan, ¿verdad? Hay como un crítico interno que les dice, qué barbaridad, no estás el suficientemente tiempo con tus hijos, esto no puede ser posible, ¿verdad? Y está constantemente como torturándote. Eso debilita muchísimo al yo, por eso es que hace una lesión a la autoestima y la culpa siempre busca castigo. Es como un trío, digo yo, que va culpa, persecución y castigo. O sea, la culpa se instala, ¿verdad? Justamente en ese no alcanzar ese ideal, te persigue, tenés una sensación así como de persecución y busca castigo. Okay. O sea, de alguna manera eso ya te va a doler la panza, ya se te va a agitar el corazón. Y aparte un castigo merecido, o sea, porque uno está en el convencimiento de que hizo algo mal. Exacto. Entonces, sí. Genera mucho movimiento físico y emocional. Totalmente. Ok, entonces definamos, ya hablamos bastante, pero ¿cómo se definiría la culpa? Es una sensación displacentera que evoca vergüenza, pesadez y que te hace una lesión a tu autoestima, producto de no tener un ubique, digámoslo así, entre la realidad y el ideal. O sea, cuando la expectativa de lo que ibas a hacer te falla, o cuando otros te dicen que fallaste, o cuando tu crítico interno te está constantemente alertando sobre no sos suficiente, no lo hiciste lo suficientemente bien, sos mala, sos malo, entonces se instala la culpa. Eso que acabas de decir, sos mala. O no lo suficientemente bueno. Sí, no sos merecedora. Exacto. Es lo que martilla. O sea, una vez que tenés, digamos, este sentimiento de culpa,
entonces uno comienza a sentir que no es suficiente, no merezco, no. Exacto, que no merezco, que nada es suficiente. Ujú. Y como el sistema de nuestra autoestima, que es nuestra validación personal, está diseñado justamente para merecer, entonces el inconsciente dice, bueno, no merezco. Y entonces, como está diseñado para merecer, dice, no merezco, no. ¿Qué merezco? Culpa, persecución y castigo. O sea, se instala justamente ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces en consulta las personas dicen, ya entrados en la comida, que me comí chatarra, de allá que vengan los helados, que vengan los confites, que vengan, ¿verdad? Es Ajá. y eso más bien te va a rebotar en más castigo, ¿verdad? De allá, ya que solté la estructura y no fui al gimnasio, por ejemplo, de allá me solté la bata. Esto pasa muchísimo en las adicciones también, ¿verdad? Donde hay mucho dolor y mucha culpa. En lugar de hacerse responsables, ¿verdad? Lo que hay es por tu culpa, y muchas veces lo que se da más bien es más compulsión, o sea, más de lo mismo, digámoslo así. Porque la Que culpa puede ser sentido busca en un castigo. momento como permisivo, pero en realidad más bien Es un es castigo. Exactamente. Sí. O sea, igual que la ira, ¿verdad? Una persona que dispara la chispa del enojo y pasa a la ira, ya definitivamente se incendió, ¿verdad? Y no puede parar. O sea, en ese momento, igual que la infidelidad, ¿verdad? O sea, tal vez al principio era como, ups, estoy aquí, no debería estar aquí y tal vez hay una voz de alerta, pero de ya entrados en el romance, ¿verdad? Ya me fui con todo y más bien lo hago peor y entro como en esa situación, ¿verdad? Que justamente va a rebotar en ese castigo. Ujú, ujú. El tema de los papás que trabajan, que es algo muy común hoy en día, hace varias décadas atrás, pues la mamá asumía mucho de este rol, digamos, de cuidado, de educación, de estar en constante permanencia, digamos, alrededor de los hijos. Pero hoy no es así. Hoy trabajan papá y mamá. Pues la vida tiene otro ritmo, otras exigencias, otras necesidades, y entonces no solamente económicas, sino también la mujer quiere realizarse y todo esto. Cuando uno tiene un sentimiento de culpa, hay algo por algún lado, en algún lugar de la cabecita, que te está diciendo que lo que estás haciendo está incorrecto. Ahí es donde viene. O sea, por ejemplo, hablando de los papás, yo debería estar con mis hijos, no deberían estar tanto tiempo con la muchacha. Sí, por eso les hablaba del ideal. O sea, por ejemplo, las personas, ya entraríamos más en un tema más psicológico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las personas obsesivas tienen dentro de la estructura de su personalidad un disparador que es la culpa, pero dentro de su sistema de pensamiento o de creencias, por lo general está lo que vos decías. Yo les digo a los chicos del 150, o sea, es como una voz que te dice que nada es suficiente. ¿Por qué o sea, 150? Porque ponele que el parámetro son 100, pero ellos claro. siempre es la milla extra, ¿verdad? Ajá. O sea, que es como ese crítico interno constante que, digamos, te dicen, ay, qué linda te ves. Ay, sí, pero linda, sí, me acabo de peinar. Sí he pasado un día o sea, como que nada es suficiente, lo que decíamos ahora. ¿Por qué? Porque ese ideal está puesto en la milla extra. Ok, entonces por lo general rebota en culpa. Sí creo que todos, en alguna medida, si somos conscientes y dependiendo del sistema de creencias que tengamos, esa vocecilla se va a alertar, ¿verdad? Y en algún momento hay que hacer como un acuerdo conmigo mismo. Se va a alertar, va a tener como más conciencia, digamos, como Exacto. más va a asomarse Ajá. a tirártelo muchas veces como la culpa, excepto, ¿verdad? Excepto los psicópatas, que ellos no tienen culpa, o sea, ellos no sienten la culpa. Los demás, ¿verdad? Si somos conscientes como, ¿verdad? Imagínate, por ejemplo, en un choque o no sé, un momento de ir a la casa y entonces dijiste una palabra que no o un gesto que no. Yo creo que si hacemos ese alto y volvemos a la serenidad, hay una conciencia que te dice, hey, ojo, creo que eso no lo acabas de hacer bien. Y entonces tomo responsabilidad, ¿verdad? Asumo, no la culpa, sino la responsabilidad, y entonces reparo o busco reparar. Eso, no busco castigo, ¿verdad? Pero cuando nos emperramos en esa culpa y la culpa está siendo realmente dañina,
suele hacer más bien como compulsiva y a no parar. Entonces estoy enojado y me pongo más enojado y más y aquello escala. Sí, es una bola de nieve. Y al final la gastritis, la colitis, la migraña, el dolor de espalda, todo eso tiene muchas veces que ver con este tipo de emociones displacenteras que nosotros no filtramos ni soltamos adecuadamente. Ahora, tiene que ver algo, porque para poder yo saber qué está bien o qué está mal, qué me hace malo o qué me hace bueno, qué me hace menos bueno, tengo que tener como cierta idea de lo que es, de lo que debe ser moralmente aceptado o lo que debe ser Claro. correctamente, socialmente correcto, ¿verdad? Entonces, todo eso viene, me imagino, instaurado desde la infancia. Claro. O sea, ahí es donde comienzo a sentir lo que sí, lo que no, lo que bien, lo que mal, lo que, ¿verdad? Es Desde ahí aprendemos justamente lo correcto de lo incorrecto. Ujú. Y muchas veces todo ese sentimiento de culpa nace desde el coco que te va a comer en la noche porque no te fuiste a dormir, ¿verdad? Hasta Ajá. el ratón que se lleva tus dientes, hasta el carietón que se come tus dientes también, ¿verdad? Mm. Y es como un instalar, sos malo, ¿verdad? O hiciste las cosas mal. Ujú. Muchas veces los papás usan ese tipo de manejo para lograr un objetivo. Y creo que hoy en día han venido manejando las cosas diferentes y se usa más el acuerdo y el para qué lavarte los dientes o para qué irte a dormir. Sí. Pero como decías, sí, es claro que desde niños instalamos con claridad cuáles son los diques sociales y cuáles son las responsabilidades que debemos asumir. Ujú. Mari, hace un momento hablamos de la vergüenza, pero si bien es cierto, la vergüenza es parte de la culpa, Ujú. no necesariamente la vergüenza es culpa. No, la O sea, la vergüenza, vergüenza más es- grande, Ujú. ¿verdad? La culpa tiene que ver con el acto en sí y la vergüenza tiene que ver conmigo. ¿Ok? Y muchas veces también se dice en estudios psicológicos que la vergüenza también tiene que ver con secretos familiares, que claramente son secretos, que no se dijeron, y Ujú. entonces tiene que ver más con el yo. La culpa tiene que ver más con el acto, con un hecho. ¿Ok? Está Ujú. más afuera de mí. Cierto que yo lo hice, pero es como el acto, y la vergüenza es más hacia el yo. Ok. Esa es como la diferencia. ¿Qué siente una persona que tiene un sentimiento de culpa o una culpa y que lo está martillando? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, que podría tener? ¿Físicos o emocionales? Ambos, pero Ve- si querés físico- empecemos con los físicos. Físicos puede sentir latidos del corazón mucho más rápidos, puede sentir dolor de cabeza, puede sentir un vacío en el estómago, o sea, puede sentir todo el cuerpo tenso, Ujú. ¿verdad? Una incomodidad general, mentalmente o psicológicamente hablando. Pueden haber esas voces que le dicen no sos suficiente, Ujú. hiciste todo mal, cometiste un error. Hay personas inclusive que lo llevan al extremo de sentirse malas, de no ver la posibilidad de enmendar ese error, ¿verdad? Y ahí es a donde entra justamente el castigo. Y muchas veces las creencias pueden llevar inclusive hasta sentir un no merecer, hasta inclusive espiritual, Ok. ¿verdad? Como un castigo. Sí, O sea, sí. esto me pasó porque fue mi culpa, porque, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, una familia en la que muere un hijo en un accidente de tránsito, Ujú. o niños que han muerto ahogados en un paseo familiar. O sea, son duelos muy difíciles de administrar porque hay mucha culpa, ¿verdad? Ujú. O personas en las familias que tal vez estaban enojados y hubo un accidente y uno de los miembros se murió. Falleció, y entonces todo lo que no pudiste Sí, decir, ¿verdad? exacto. Y cuando, por ejemplo, decís, va la desgracia de que muere el día que yo no pude llegar y entonces Exacto. tengo este sentimiento de culpa de que yo tendría que haber cancelado o dejado lo que fuera de lado e irme por aquí. O sea, Claro. que pueden existir muchas cosas en las que yo estoy involucrado como más directamente por algo que yo hice, pero en otros son cosas que están fuera de mis manos y obviamente me afectan y me alteran de la misma manera, porque son cosas que no hice y que yo me siento culpable porque debería haberlas hecho. Exactamente, por eso es que Ujú. se mueve por diferentes lugares, ¿verdad? Por Sí. infringir yo una creencia, porque alguien lo instaló en mí, o
por mi propio crítico interno según mi estructura de personalidad y mi formación. Ujú. No hay culpa o culpabilidad sana, ¿verdad? Ni buena. No hay. No, Definitivamente yo creo que es importante erradicar y eliminar esa palabra de nuestro vocabulario y transformarla. Como decía el programa, ¿qué hacemos? ¿Cómo administramos o cómo aprendemos a superar y a manejar el sentimiento de culpa? Pues uno de los primeros puntos es quitar la palabra culpa y transformarla por responsabilidad. En el diario vivir, ¿verdad? En esto, y hay personas, Maricruz, que usan la palabra culpa para todo y en todo momento. Y los invito a ustedes que nos están escuchando a analizar un poco la manera en la que se comunican en las relaciones interpersonales, con sus hijos, con su esposo, con su pareja, con qué sé yo, con sus padres. Usan mucho la palabra culpa. Es que es culpa tuya. Por tu culpa yo tal cosa. Yo te responsabilizo porque es culpa tuya. De no haber sido así, la cosa sería diferente. O sea, eso es un buen ejercicio. O sea, preguntarse a sí mismo. Ir más a la teoría del yo y menos a la teoría del tú, ¿verdad? Eso es importante. Hacernos la pregunta, ¿qué aprendí? ¿Verdad? Porque muchas veces es que es culpa mía porque siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Y yo siempre digo, bueno, si usted está en un ciclo y le pasa lo mismo, ¿qué hubieses hecho diferente? Entonces, hacerte dos preguntas en medio de una situación. Una es, ¿qué hubiera hecho diferente? Y la otra es, ¿qué aprendí? ¿Verdad? Esas son dos preguntas claves en el manejo. La victimización, los que se victimizan todo el tiempo, también de alguna forma se están autocompadeciendo y por lo tanto sintiéndose culpable de situaciones. La victimización es una forma de evadir de alguna manera la responsabilidad, ¿verdad? Porque el víctima siempre va a usar el es que. El víctima siempre va a decir, es que el otro fue, ¿verdad? Es que fue tal persona. Si es que si no hubiera sido por... Es chuchu la culpa, ¿verdad? O sea, es quitarme el tiro y yo soy la santa paloma aquí y la otra persona es la mala, ¿verdad? La victimización también es una forma de apego. O sea, muchas veces las dinámicas de una persona que resulta victimizarse con frecuencia viene de una dinámica familiar en la que los papás pudieron haber sobreprotegido. Okay. Entonces, cuando hay sobreprotección, la sobreprotección indica culpa. O sea, los papás sobreprotegen porque en su historia o en su discurso interno sienten culpa, ¿verdad? Así que es otra manera de llegarle a ella. Y entonces sobreprotegen como una manera de reparar la culpa. Lo que no saben es que ese a quien sobreprotegen termina siendo una persona que se inutiliza o se siente víctima con mucha frecuencia. Entonces es muy destructivo porque la persona no se asume. Y en estos procesos mentales, Mari, o sea, que comentabas hace un momento de ser, por ejemplo, de reprocharse constantemente, de culparse, de acusarse, que laceramos sin duda alguna la autoestima. En el momento en que tenemos claro que hay un sentimiento de culpa y que tenemos esos pensamientos, hay maneras de frenarlos, o sea, como de controlar y decir, bueno, porque aquí es donde vamos a esta segunda parte en donde queremos ver de qué forma podemos superar este sentimiento. Se puede, o sea, antes de que empecemos con lo que podemos hacer. Por supuesto que se puede, y la primer cosa que debemos hacer ahí es justamente hacer un llamado a la conciencia. En la medida en que nos hacemos conscientes, nosotros podemos elegir y podemos retirarnos, ubicar cuáles son las palabras, cuáles son las imágenes correctas y elegir algo diferente. Y hay que aceptar que existe la culpa, claro. O sea, para poder trabajarla. Y para poder mejorar, ¿verdad? Para poder mejorar en el caso de que yo fallara, ¿verdad? Para poder mejorar en el caso de que otro que me importa falló, ¿cómo se lo digo también? ¿Verdad? Y
obviamente la autogestión en el caso de que sea un crítico interno muy elevado, ¿verdad? Que a veces ni siquiera es la propia voz, ¿verdad? A veces es la voz de personas del pasado, que pueden ser los papás, los tíos, los abuelos, que se instalaron en vos y tal vez ni has sido consciente. Pueden o no te has haber dado culpas cuenta. irracionales. Entonces. Totalmente. O sea, hay personas que para todas, ay, disculpe, ay, perdón, ¿verdad? Y que Sí. todo se les hace grandísimo y vos te quedas como, qué raro que No, sienta tanta tensión todo aparte el se sienten tiempo. que están siendo inoportunos siempre, que no merecen ese espacio que se les brindó, o sea, se sienten poquita cosa, digamos. Completamente. Y todo el tiempo se están disculpando, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, imagínense ese ciclo, ¿verdad? Hay perdón, que también sucede. Que hay falsos perdones también, ¿verdad? O sea, por eso es la clave es hacer un llamado a la conciencia y a estar claro, bueno, yo aquí fallé, ¿verdad? Y hacerlo correctamente. O sea, si sos responsable, lo siento, me equivoqué, lo asumo, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Y corregirlo, ¿verdad? No en palabras, sino ser coherente entre las palabras y los hechos. Muchas veces siento que esto que estás diciendo obviamente es el estado ideal, ¿verdad? O sea, tener conciencia de que existe la culpa, sea pues de dónde haya venido o cómo haya venido, y obviamente actuar, o sea, ser congruente y actuar, y no intensificar la culpa, porque muchas veces lo que hacemos es precisamente lo contrario, ¿verdad? Así es, y es que reconocer requiere de todo un proceso de madurez, ¿verdad? Por lo general, si somos nosotros, pues solo creo que las personas adultas y maduras y sanas pueden decir, lo siento, lo acepto y lo siento que es mi error. Sí. Por eso es importante, si ustedes se identifican con lo que estamos hablando, buscar ayuda con un terapeuta. Un terapeuta nunca te va a culpar, ¿verdad? Un terapeuta nunca va a tomar partido tampoco. Un terapeuta va a apoyarte en el sentido de que puedas aprender a hacer justamente esa conciencia y a negociar interna y externamente de una manera más sana. Ahora, esto que dije de no intensificarla, ¿verdad? También va de la mano con que hay otra actitud que podría tenerse, que es hacerse como de la vista gorda. O sea, sé que tengo la culpa, pero más bien como que me escondo, o sea, como que le rehuyo, como, ¿verdad? Sí, como que sí la acepto. Disimulo. Exactamente. Sí la acepto, pero no, realmente no estoy entendiendo la emoción. Y yo creo que parte del aceptarlo también es entenderla, Mari, la emoción para poder entonces trabajarla, ¿verdad? Claro, por eso cuando nos equivocamos, cuando no pensamos bien y nos equivocamos, en lugar de sentir culpa y nos caemos producto de ese error, es muy importante no quedarnos en el piso y pedir, ¿verdad?, helado, galletas, confites para castigarme, ¿verdad? O personas que sabemos que va a terminar en pleito para que entonces me sienta peor. O sea, hay que tomarnos el tiempo, meditar bien qué fue lo que pasó para poder aprender de ese error y transformar con aprendizaje la situación que sucedió y que no vuelva a suceder. Claro, vamos a hacer una pausa en este momento porque me parece pues importante que ustedes que nos están escuchando puedan participar y aprovechen esta pausita para que nos escriban. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o quieren compartir alguna experiencia, lo pueden hacer al 8901-4747. Estamos en vivo y estamos hablando cómo superar el sentimiento de culpa. Si tenés de verdad alguna duda, no tenés ni que decirme quién sos, no tenés que darme nombre ni nada, pero sí aprovechar que en este momento estamos en vivo y que tenemos a Maricruz Quesada, psicóloga, para que pueda pues contestarte tu duda o tu pregunta. Y también estamos en Facebook Live, donde pues ustedes pueden ver la imagen. Si quieren y están en la casita, pueden y tienen televisión digital abierta, pueden poner 7.2, en donde estamos en la pantalla de tu televisor. Y también recuerden que si alguien, algún amigo, algún familiar, alguien cercano, este tema les sirve, pueden siempre compartir en la página de Teletica Radio o en Como Dice Silvia,
Silvia, la imagen está en vivo. Ustedes nada más le ponen compartir y se lo comparten el link a una persona, a una página, donde ustedes quieran. Esa es una opción que siempre, pues a veces no lo tienen claro que lo pueden hacer y ayudaría un montón. Entonces, ¿les parece si hacemos una pequeñita pausa? Pero en unos momentitos ya casi regresamos con el tema del día de hoy. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. Duplica tu experiencia en San Pedro Cinemas con Back Credomatic. Los clientes que paguen con cualquiera de sus tarjetas Back Credomatic tendrán 2x1 en sus entradas. Aplica lunes, martes, jueves y viernes. Válido hasta el 31 de mayo. Y al pagar con cualquiera de sus tarjetas Credomatic, el cliente puede optar por el combo especial de Credomatic. Palomitas saladas medianas, refresco mediano y hot dog. Todo por solo 3,500 colones. San Pedro Cinemas en el Mall San Pedro. Lo mejor es la experiencia. Zapatito cochinito cambia de cuaderno. Estudiar es tan importante como jugar para nuestra niñez y juventud. Te invitamos a donar útiles escolares en las instalaciones de la Fundación Ciudadelas de Libertad en Desamparados. También puedes donar vía transferencia. Tenés tiempo hasta el 29 de febrero. Encontrá toda la información en el Facebook de Fundación Ciudadelas de Libertad. En Teletica Radio, nuestra misión es informarle, entretenerle, formarle y hasta motivarle. Por eso, permítanos invitarle a sintonizar todos los sábados a las 10 de la mañana un programa que le ayudará a ser feliz y vivir mejor. Somos Marcelo Castro y Arturo Álvarez del programa Hoy Toca Ser Feliz. Recuerde escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana. El mundo cambia. Nuestra educación se transforma y avanza hacia un enfoque donde las personas son lo más importante. Una educación que desarrolla conocimiento y habilidades para la vida. Una educación inclusiva donde todas las personas tienen la posibilidad de superarse. En Costa Rica enfrentamos el cambio con pasión y talento. Ministerio de Educación Pública. Todo el acontecer nacional e internacional al instante en una sola frecuencia de radio. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. De lunes a viernes a las 6 de la mañana, 12 mediodía, 7 de la noche y 11 de la noche. Sábados a las 7 de la noche y domingos a las 6:30 de la tarde. Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación. En Costa Rica, el 50% de la población ha estado expuesta al consumo de drogas, incluso usted, sus hijas e hijos. Muchas de estas personas desarrollarán problemas de adicción muy pronto. Clínica Nueva Vida, especialistas en adicciones, le apoya en esta realidad. Contáctenos a los teléfonos 2215-6220 o al 2215-6116. Clínica Nueva Vida, especialistas en adicciones. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los 91.5 FM de Teletica Radio. Bien, y ya estamos de vuelta, de regreso. Si todavía no nos has escrito, te recuerdo, 8901-4747 es el número de WhatsApp y el tema, estamos hablando cómo superar el sentimiento de culpa. Creo que hemos abordado desde diferentes ángulos, desde diferentes maneras de percibir la culpa para cada uno, y tu experiencia, tu vivencia siempre va a ser importante para nosotros, así que por eso es que yo insisto en que aprovechemos que estamos en vivo para poder pues leer y compartir con quienes están también con nosotros en vivo. Dice: hola, me encanta el tema. Mi madre falleció hace 8 años y todavía siento culpa que dejé cosas por hacer. Eso ha afectado mucho mi vida, mi relación en el amor e incluso en mi trabajo.
Claro que sí, porque son duelos inconclusos, ¿verdad? Recordemos que en el proceso de duelo hay una etapa que se llama justamente culpa. Y si nos instalamos y anclamos y abrimos la tienda de campaña en esa etapa del duelo, pues nos estamos impidiendo el poder avanzar, cerrar y reparar realmente el espacio que dejó esa persona amada. Sí. Entonces esos son espacios justamente en donde buscar ayuda terapéutica puede ser muy provechoso para cerrar justamente esas Mari, es que heridas. Si no lo haces, si no se busca esta ayuda, ese sentimiento va a estar truncando tu vida en un montón de campos, siempre va a estar ahí presente. Entonces, ahí es donde yo siempre me pregunto y digo, o sea, ¿por qué tenemos que vivir con esa sensación? ¿Por qué tenemos que hacer la parte casi que de lo que yo considero ya claro. Parte de mi vida? A mí no me gusta tampoco la palabra normal, pero que ya es parte de mí, y entonces lo veo como tan dentro de mi manera de sentir y de pensar y de actuar, que así voy por la vida, y no puede ser, no debería ser. Muchas gracias a esta persona que compartió algo tan íntimo, ¿verdad? Tan personal. Ok, me comentabas que tenés un escrito muy bonito de Jorge Bucay, que es de mis escritores favoritos, y entonces, si te parece, comencemos a... Sí, dice así: quiero que me oigas sin juzgarme, ¿verdad? Y entonces me detengo aquí. ¿Cuántas veces nosotros, por ver a una persona sin conocerla realmente o conocer lo que está pasando, la juzgamos? ¿Verdad? Y yo siempre doy el ejemplo de cerrar el ojo, o sea, de ver a una persona cerrando el ojo, y cuando prejuzgamos estamos diciendo como, ay, mira, esa persona está coqueteando, o tiene un tic, o, ¿verdad? O qué rara, qué hace, qué feo que hace, y no sabes si esa persona en ese momento está sufriendo un derrame, o realmente tiene una basura y está lidiando con la basura, pero no preguntamos y prejuzgamos con tanta facilidad, y cómo eso puede hacer tanto daño en las relaciones, ¿verdad? Quiero que opines sin aconsejarme. Los ticos, y yo creo que los seres humanos en general, somos muchas veces muy, muy rápidos para aconsejar. Desde medicamentos hasta opiniones de otras personas, opiniones profesionales. Y yo creo que qué importante hacer una campaña de escucha, qué importante el respeto a esa La mayoría de las personas, Maricruz, no escuchan. La mayoría de las personas vos estás hablando y están pensando que te van a contestar. Y esto va para las parejas, en las discusiones, en todo. Pero en general, la escucha ¿cómo se le llama eso? ¿Un valor, un hábito? ¿Qué sería? ¿Un mal hábito? No, la no escucha, pero la escucha. La escucha es un hábito, y es una dinámica, ¿verdad? De comunicación, es un gran valor, ¿verdad? Es un gran valor realmente. Y yo creo que realmente el tema de conversar en la comunicación es tan importante porque él tiene un sentido, y el sentido es ser escuchado. ¿Verdad? Quiero que confíes en mí sin exigirme. La confianza es una entrega, no tiene que ver ni con vos ni con mi decisión. O sea, muchas veces abrimos la confianza y estamos creyendo en personas que muchas veces pueden dar esa estocada en la espalda, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado que de repente abrís tu intimidad, la intimidad de tu casa o tu relación o lo que te está pasando en el trabajo, y otra persona va y hace chisme de eso, ¿verdad? Y mata tu confianza, y eso es muy doloroso. Saludamos a María Cecilia Macís, que nos dice: buenas tardes, doña Silvia, lindo tema. Myron Gamboa se lo recomienda a una amiga, o sea, lo taguea, entonces para que lo escuche. Por aquí en el WhatsApp dice: cuando cuento cosas personales a otros, luego me arrepiento. Claro. Siento sentimiento de culpa y me da mucha pensadera, hasta dolor de cabeza, pensar qué pensará esa otra persona de lo que le dije, aunque no sea nada grave, por decirlo así. Claro, es la confianza, es lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Porque abrirnos no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, el poder abrirme en un espacio seguro
y confiar pues es parte importante de nuestras relaciones interpersonales. Sí. Pero es muy frecuente que genere culpa porque luego me doy cuenta que esa persona cuenta las cosas de otras personas. Entonces, si cuenta las de otras, también cuenta las mías. Sí. Dice, buenas tardes, mi esposo murió y no sé si me perdonó. Él estuvo entubado todo el tiempo que estuvo hospitalizado y no pudo hablarme más. También siento culpa, estoy con psicóloga, pasó hace 7 meses, pero pienso en todo eso. Hay gente que quiere que uno pase por ese proceso rápidamente, pero no es fácil, más aún cuando hay hijos. Así es. La culpa es, si lo comparamos con una herida, esa etapa en la que se instala como un coágulo, o sea, realmente la herida está todavía mal herida y hay que vivirlo y hay que ubicarlo hasta que ese coágulo pueda ir hacia adentro. La culpa muchas veces bien dirigida, ¿verdad? La responsabilidad es una alarma que te dice que hay algo que reparar, que hay algo que sanar, que hay algo que modificar. Es una alarma, veámoslo así. Ok. Dice Ana Alfaro, un abrazo para Maricruz, linda como siempre. Gracias. Bendiciones a ambas. Por aquí tenemos otro mensaje, dice, buenas tardes, mi esposo y yo siempre terminamos gritándonos cuando discutimos. Por mi parte me siento culpable y mi esposo me dice que soy una tóxica. Él también me culpa. ¿Cómo puedo parar de gritar cuando discuto con él? Porque ya he puesto en práctica varias técnicas. Gracias. Sí, el mete culpa, ¿verdad? Es un juego del más y el menos, porque quizás los dos ahí tienen un juego muy mental en el que están intentando tener la razón y muchas veces tener la razón no ayuda a sanar la relación, ¿verdad? Por tener la razón pierden la relación. Entonces, qué importante el poder tomar la pausa. Imagínese usted antes de que su esposo llegue y que van a conversar sobre algo, imagínese, ponga palabras de voy a escuchar. O sea, haga un cambio y diga, esta vez, diga lo que diga. De todas maneras, lo que el otro dice no es por mí. Lo que el otro dice es simplemente su opinión. Exacto. Entonces, tómese una pausa y visualícese a usted mismo, a usted misma en ese momento y a él pudiendo hablar, ¿verdad? Aquí no, aclaro que no soy machista ni feminista, pero las mujeres tenemos más habilidad para expresarnos que los hombres. Cuando un hombre habla, realmente yo creo que es una gran oportunidad para poder ver qué es lo que está sintiendo. Si está enojado, entonces decirle, bueno, vamos a conversar, poner como las reglas antes de, ¿verdad? Vamos a conversar, pero eso sí, si empezamos a gritar o empezamos a tratarnos así, mejor paramos, ¿te parece? Tomamos 2 minutos, nos tomamos un vaso con agua y si querés retomamos en unas horas, en unos minutos, ¿verdad? Pero tener la intención clara, porque a veces ni siquiera estamos claros para qué vamos a hablar y lo que hacemos ahí son quejas y reclamos y quejas de cosas que inclusive ya pasaron y no van a resolver por estar en el juego del más y el menos de ver quién estuvo metiendo la pata más y quién estuvo metiendo la pata menos. Entonces, visualizar que lo están logrando, que usted está escuchando, recordar que su esposo no es una amiga. O sea, las mujeres muchas veces conversamos y a veces hasta conversamos a la vez y aunque no tengamos solución, seguimos conversando y lo disfrutamos. Los hombres buscan soluciones y tal vez eso la hiere a ella, ¿verdad? Ella está hablando, mira, es que yo me siento así de, ay, haga tal cosa. Y entonces eso afecta, ¿verdad? Y si además le echa culpa, le mete culpa, están intentando bajarse el piso y ya casi que están enamorados del piso, ¿verdad? Y bajarse al piso está bien porque eso nos va a ubicar, no bajarse el piso, sino ubicarnos en la realidad, bueno, aceptemos. Saber dónde estamos, dónde estamos y algo parados. muy importante también es que ella empiece diciéndole, en parte acepto que, ¿verdad? Eso abre muchísimo la comunicación de pareja. Ok. Dice, por fin me pude estacionar para escribirles. Este temita de las culpas me costaron bastantes sesiones con la psicóloga. Por fin lo logré. Me encantó el comentario de la psicóloga que dijo que la sobreprotección inutiliza. Es el caso del hermano menor de mi casa. Mis papás siempre lo sobreprotegieron de manera tal que el chiquito nunca pudo alquilar
pobrecito. No podía tener patrón, pobrecito. Ahora ya le heredaron toda la propiedad, pobrecito. Y yo agradezco que conmigo fueron todo lo contrario, porque soy totalmente independiente. Gracias a eso mis hijos son súper exitosos y súper independientes, madre soltera por cosas de la vida. Buenas tardes, saludos a todos, excelente su programa, siempre los escucho cuando voy para la casa, siempre termino buscando dónde estacionarme para escribirles. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, definitivamente. Ok, sigamos con el escrito de Bucay, si te parece. Quiero que me abraces sin asfixiarme, no ser pulpo, ¿verdad? La posesión no es amor. Abrazar es rodearte con mis brazos, ¿verdad? Eso es tan importante porque muchas veces las personas nos quieren poseer, ¿verdad? Y justamente esos abrazos asfixiantes que es, pero yo te abracé y te di 2 abrazos. En cambio vos, ¿verdad? Ni siquiera apretaste de duro a la derecha o a la izquierda y eso al final afecta también y nos va haciendo sentir culpables. La comparativa. La comparación. Comparar. El amar con asfixia, ¿verdad? Te hace sentir culpable porque el que asfixia le vas a quedar debiendo siempre, entonces te hace sentir culpable. En los papás se da mucho la comparación en las familias y no sabemos hasta dónde estamos lacerando, estamos haciendo de verdad un hoyo gigantesco en la autoestima de esta persona, pero además en el sentimiento de culpa también, porque estás todo el tiempo comparando, desde que una es ordenada, la otra no, una no sé, siempre se sacan buenas notas y la otra no, una le gusta leer y la otra no, o sea, ¿verdad? Sí. Así es. Quiero que me cuides sin anularme, ¿verdad? Esa es como la mamá que no deja subir al chiquito al árbol o que lo que hablábamos de la sobreprotección, anula, ¿verdad? Sí. Eso inutiliza, anula. Quiero que me animes sin apurarme, respetar mi ritmo, ¿verdad? Muchas veces lo que decían ahora en el proceso de duelo, la gente quiere que pases la culpa de, por ejemplo, en un proceso de duelo así de rápido. Y cada quien tiene un ritmo, inclusive para reparar una metida de patas, ¿verdad? O sea, no se hace de la noche a la mañana, se hacen alianzas, se hace confusión, se hace una serie de cosas y realmente el ofendido, ¿verdad? Dice, pero es que debería tener la alfombra roja en este momento. Y la persona está realmente entrando en esa conciencia de hice un error. En la vida los balances, Maricruz, es de las cosas más complicadas, ¿verdad? Yo encontrar ese balance, porque uno no puede ser ni condescendiente, así, o sea, que todo es permisivo, todo está bien o que esté mal, o aunque no debería haber sido correcto de esa manera, pero tampoco la culpa. Así es. Entonces, en este proceso ya identifico que tengo un sentimiento de culpa, identifico por dónde viene o qué fue lo que me detonó. El ser, por ejemplo, muy estricto tampoco ayuda, pero el ser muy condescendiente tampoco. Así es. Entonces, encontrar balances. Encontrar balance. Ahí va la siguiente, ¿verdad? Quiero que me protejas sin mentir, ¿verdad? Ser responsable es decir la verdad y es muy importante elegir decir la verdad. Eso es clave, ¿verdad? Muchas veces por proteger, bueno, mira, es que el piojito y el arbolito y la semillita, ¿verdad? Y por proteger es como te pierdo la credibilidad. Sí. Y al final eso va a marcar y eso no te hace responsable. O sea, por proteger una verdad decimos mentiras y muchas veces la intención era proteger. Y eso es culpa, ¿verdad? Aunque esté cargado de buenas intenciones. Totalmente. Quiero que te acerques sin invadirme, ¿verdad? Eso es muy importante en el autocuidado. Yo creo que para tener una relación con una persona y sobre todo donde hay confianza, aunque sea tu hijo, tu marido, tu amiga, tu amigo, yo creo que debemos ser bien cuidadosos. O sea, la confianza no tiene por qué llevar al irrespeto. Yo creo que toda relación debe tener límites, ¿verdad? Y eso es importante. Ok, ese era Ese es el escrito. El escrito. ¿Y cómo se busca? O sea, ¿cómo lo encontramos? Se llama no hacernos cargo de los demás. No hacernos cargo de los demás de Jorge Bucay. Exacto.
Ok, dentro de estos procesos de aceptación, de decir, ok, estoy aquí, esto no me está haciendo bien, esto es algo que está mutilando mi posibilidad de socializar de manera sana, de tener relaciones sanas. ¿Cuáles serían los primeros pasos, digamos, para decir, me encamino hacia un salir de este? Ya dijimos que obviamente, y así lo voy a repetir, buscar ayuda profesional es lo primero, pero supongamos que hay alguien que en este momento no lo puede hacer. ¿Qué podría hacer? Ok, el primer paso ya dentro de una terapia es poder hacer conciencia, ¿verdad? ¿Cuál es el cuento que yo me estoy contando, que me está haciendo tan vulnerable y que estoy ahí patinando? Y la conciencia va a llevar a ese paso de la vulnerabilidad, porque ese estado displacentero nos hace muy vulnerables, sí. De la vulnerabilidad al coraje, que es justamente poder tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, entonces ya somos responsables, ¿ok? Trabajar desde el amor propio, no necesariamente desde el otro, ¿verdad? Sino desde mí. ¿Quién quiero ser yo a partir del aquí y el ahora? Y en ese amor propio, recordemos que hay 2 puntos que bloquean a ese amor propio, que son los apegos y los juicios. Las 2 cosas generan miedo, culpa e ideal. Entonces, ese amor propio nos va a llevar a tomar los juicios y apegos y juicios. Apegos y juicios. Ajá. Los apegos es lo que hablábamos ahora, ¿verdad? O sea, es que independientemente de yo quiero a esta persona o quiero esto a como dé lugar, y entonces me apego, ¿verdad? Me quedo ahí, aunque sí, que es tan común. Aunque no me sienta cómodo, ¿verdad? Sí. Esto pasa con los hijos sobreprotegidos también, o sea, ellos se quedan pegados siendo ninis, ¿verdad? Porque precisamente hay un apego, ¿verdad? Hay algo que no fluye. Y las madres sobreprotectoras son... Sí. Dejar de muy tóxicas para precisamente, bueno, sin querer queriendo y con el amor como bandera, terminamos haciendo a nuestros hijos inseguros y con un montón de sentimientos de culpa. Así es. Y el primero es no hacerse cargo de mamá, no quedarse con mamá. Soltar es otro recurso importante para trabajar este dilema o esta sensación tan displacentera. Es justamente soltar, autodepender, ¿verdad? O sea, hacerme cargo de mí. Yo no puedo hacerme cargo de los demás. Hacerme cargo de mí significa asumir las consecuencias de mis actos, las consecuencias de mi vida. Ya tengo nombre, tengo apellido, tengo cédula, ¿verdad? Y en el caso de los pequeños también, no es que fue tu culpa y hacerte sentir mal por eso es, bueno, ¿qué vas a hacer ante esta situación? Sí. ¿Verdad? Inclusive cuando, por ejemplo, los adolescentes que muchas veces se pasan con el licor o que empiezan a tener sexo o la homosexualidad, inclusive a esta edad, ¿verdad? Atacamos porque tenemos tanto miedo que por eso les decía que los apegos nos llevan a culpa, a miedo y al ideal. Y entonces, desde el miedo, ¿verdad? Culpabilizamos porque no tenemos la menor idea de manejarlo. En lugar de decirle, bueno, contame como qué podemos hacer en esto que está pasando acá, ¿verdad? Sino que de una vez, no, está en adicción, ¿verdad? Ya se quedó embarazada, un día de estos me decía una muchacha que se había atrevido después de mucho tiempo de hablarle a sus papás acerca de su homosexualidad y ella lo manejó muy bien y les dijo, veamos esto como una oportunidad para hacer las cosas bien y conversar más entre nosotros, porque realmente aquí no conocemos ni siquiera el postre favorito, no conversamos, no nos conocemos. Y entonces los papás lo tomaron en ese momento bastante bien, pero dentro de las preguntas que le hacían era como, ¿y qué haces vos cuando salís? ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque donde piensan, por ejemplo, en homosexualidad, nos vamos de una vez al extremo y pensamos que aquello es Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No pensamos que es una persona. Y en lugar de culpabilizar y hablar de todo lo malo y de todo lo cochino y de todo lo terrible, yo creo que podemos hablar desde el amor, podemos hablar desde la responsabilidad. Y ese enfoque para cualquier área en donde se esté enfrentando con una situación así. Y lo que decías vos es cierto, tendemos a juzgar, a señalar y eso no es parte definitivamente de lo sano para poder
terminar o criar a nuestros hijos. Mari, se nos fue el tiempo volando. Sí. ¿Dónde puede la gente ubicarte para que te puedan llamar y puedan sacar cita en el caso, por ejemplo, de que alguien que nos está escuchando quiera hacerlo? Estoy en Trejos, Montealegre, en Escazú. El teléfono es 2228-3162 y en redes sociales como Maricruz Quesada o Consultorio Maricruz Quesada. Aquí hay una persona que nos pregunta que cómo se llama el libro. No es un libro, es un escrito o... Está en el libro Amar o Depender. Ok, ok. Bueno, aquí tengo qué cosa más divina, o sea, un mensaje bastante largo que lo voy a leer ahora, pero ya no puedo porque ya tengo que entregar el programa. Cuando me escriben estos textos así grandes me duele muchísimo no poderlos compartir, pero bueno, ya estamos en la recta final. Así que mil gracias, Mari, por estar aquí. Mari viene los miércoles, pero los miércoles son miércoles que últimamente ha habido fútbol, entonces bueno, hoy pudimos tenerla con nosotros hoy viernes. Así que recuerden que estamos de lunes a viernes, excepto pues los días que hay fútbol que no estamos, pero estamos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, de 4:30 a 5:30. Y bueno, recuerden, como dice Silvia, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, como dice Silvia, por Teletica Radio 91.5 FM. Generamos conversación.